Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio. La Iniciativa Integral Médica Politécnica, junto con la Asociación Médica de Estudiantes de Jalapa, los comités académicos de estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Comité de Estudiantes de Medicina de Tapachula, a través del Comité Permanente de Publicaciones Médicas, así como la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas y Estudiantes de Medicina, FELSOCEM, y el Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico, CPD, les damos la bienvenida al tercer día del Congreso de Investigación e Innovación en el área de Ciencias de la Salud. Les recordamos que para su asistencia, pues deberán contestar el formulario y anexar la captura de pantalla. Y el enlace va a permanecer en los comentarios fijado. Y ahora permítanme presentarles al excelente ponente que tenemos el día de hoy, que es Samuel Ruiz Pérez, de la Universidad Autónoma de Baja California. Es médico pasante y, bueno, ¿qué les puedo decir? Es coautor de un artículo en la revista europea, cuenta con 2 artículos en el AAGM, es miembro del equipo de investigación de salud pública de CPDEC-FELSOCEM, vicepresidente y Lore de Acemto, excoordinador de Data, Estadística y Epidemiología de ESCOM, y actualmente es el jefe de la revista científica CIMEF y coordinador de investigación para SCORE. Miembro del equipo para PAD 2021-2024 de la AMED. También obtuvo el primer lugar en el 7º concurso nacional de carteles científicos en la categoría de trabajos originales y fue líder del equipo ganador en el concurso de protocolos a nivel nacional el año pasado. Él nos hablará de los tipos de variables y le damos la bienvenida y por supuesto pues le agradecemos mucho que nos presente este tema. Puedes iniciar, Samuel. Gracias, Mónica, y gracias a todos por invitarme. Les voy a compartir mi pantalla y si me pueden decir si ya la están viendo, se los agradecería mucho. Sí, ya se ve. Excelente. Pues nuevamente muchas gracias a todos por la invitación. Como ya les spoilearon, el tema de hoy son las variables, que es un tema extendamos, pues la verdad es que yo gusto. Estas son mis afiliaciones que ya Mónica nos ayudó a hacerles saber. Y bueno, ¿qué veremos hoy? Son 3 cosas muy sencillas, pero que son elementales cuando nosotros estamos empezando a hacer investigación. Es la definición básica de variable, el rol que tienen las variables en la investigación y por tanto la importancia que tiene que nosotros dominemos bien este tema y los tipos de variables. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una variable? Respuesta sencilla, es algo. Y puede sonar muy ambiguo, pero es que realmente puede ser cualquier cosa. Y bueno, ¿qué es algo bajo este concepto de variable? Pues es algo que existe, es algo que fluctúa y es algo que se puede medir. Cuando un algo, una cosa, un objeto no posee alguna de estas 3 cosas, no la podemos considerar variable. ¿Pudiésemos medir el alma? Pues no, tampoco nos consta que exista. Por tanto, ¿las almas buenas y las almas malas pudieran ser variables? Pues no, hasta el momento en el que nosotros desarrollemos alguna técnica que nos lo permita medir. ¿Pudiese ser mi mesa una variable? Pues sí existe, sí la puedo medir. Y ustedes se preguntarán, ¿fluctúa? Pues a lo mejor la medición puede cambiar con la temperatura, que se hinche la madera o que se contraiga, igual con los metales. Entonces sí, el tamaño de mi mesa pudiera ser una variable. Pero supongamos que está hecho de, no sé, diamante, de tal manera que no tiene cambios verdaderamente medibles para los cambios de temperatura o de presión, etcétera. Supongamos que es de un elemento nuevo, que no cambia. ¿Lo puedo considerar una variable? Pues no,
porque es constante y no fluctúa. Entonces, como pueden ver, estas tres características deben de estar presentes siempre en ese algo que nosotros vayamos a estudiar para ser considerable una variable. Entonces, si estas cosas mantienen estas tres propiedades, nosotros las podemos utilizar en nuestro estudio. Podemos medir cuántas calorías tiene un taco, podemos ver qué tan rápido vuela un búho, podemos ver cuánto soporta una mariposa sin comer, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que reúna estas tres características es una variable y nosotros la podemos estudiar. Entonces, veamos qué rol tienen las variables dentro de nuestra investigación. Nosotros vamos a tener nuestra variable que para fines de este ejemplo sería la temperatura corporal. ¿Cumple con mis características? Sí, porque la temperatura existe. La temperatura la puedo medir con un termómetro. Y tercero, puede fluctuar dependiendo las condiciones del medio o las influencias que tengan ciertos agentes sobre lo mismo. Puedo utilizar un sujeto o una muestra, o puedo utilizar otra variable para medir esta temperatura, que para fines de este ejemplo serían pacientes con fiebre. A mis pacientes tienen una temperatura, es decir, mi variable cumple con las tres características y yo la puedo medir. Cuando yo mido mi variable en mi sujeto o en mi segunda variable, yo verdaderamente lo que voy a obtener de ahí son datos. Esa es la importancia de mi variable, que lo que yo defina como una variable me va a proporcionar datos para estudiar o para registrar o para reportar en mi estudio o en mi artículo. Si no tengo una variable, no tengo que medir, y si no tengo mediciones, no tengo datos. Y si no tengo datos, no tengo publicaciones. Entonces, como pueden ver, tiene un rol muy importante. Y aquí podemos ver un ejemplo de alguien que está registrando nuestra variable, ¿no? Está generando datos y probablemente publica un artículo al respecto. Aquí viene un dilema. ¿Qué es primero dentro de una investigación? ¿Las variables o el planteamiento del problema? El planteamiento del problema, como recordarán, incluye la hipótesis, la justificación, las preguntas de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la hipótesis y la pregunta de investigación están sujetos a las variables, pero nosotros no vamos a determinar nuestras variables hasta que tengamos nuestra pregunta de investigación. Es por ello que es difícil entender o querer diferenciar qué es primero dentro de una investigación. ¿Qué defino primero? ¿Mi problema o mis variables? Si no tengo variables, pues, ¿cómo voy a plantear un problema? Y si no sé mi problema, ¿cómo voy a plantear mis variables? Va a depender mucho de la plática y del ponente, de qué posturas tomo. Generalmente yo suelo decir que es primero el planteamiento del problema, porque está más relacionado con la idea. Pero como esta vez me toca hablar sobre las variables, voy a decir que lo más importante son las variables. Pero como les dije, esto va a depender de quién está hablando. Y es porque para fines de esta plática, las variables van a ser el núcleo de nuestra investigación. De nuestras variables van a depender nuestra pregunta de investigación y por tanto nuestra hipótesis. Y de nuestra hipótesis y pregunta de investigación va a depender el diseño de investigación que nosotros elijamos. Y dependiendo del diseño y de lo que nosotros nos preguntamos, va a ser la calidad o los tipos de datos que vamos a obtener. Y pues queda más obvio decir que dependiendo de los datos va a darse los resultados, la conclusión, nuestra discusión y por tanto lo que más nos importa, nuestra publicación. ¿Sí? Entonces, las variables nosotros podemos describirlas, podemos estudiarlas, podemos analizarlas, pero lo más básico es describir. Si yo decido hablar sobre el café, mi variable puede ser el café. Y como creo que tuvieron una plática con Víctor sobre diseños de estudio, hay estudios que son experimentales y no experimentales. Y dentro de los no experimentales tenemos los estudios bibliográficos y tenemos los observacionales. En ambos, nosotros no vamos a intervenir, es por ello que no es experimental. Y si nosotros no estamos interviniendo, solo vamos a poder observar, registrar y pues contar. Lo que yo elija como la cosa que voy a describir sigue siendo mi variable.
Nosotros estamos muy acostumbrados a que siempre va a haber dos variables, la independiente y la dependiente, pero no siempre tiene que ser así. La variable en este caso, cuando es un estudio no experimental o es observacional, nosotros solamente vamos a describirlo, ¿no? Y sigue siendo una variable. Pues un estudio univariable o puede ser multivariable, pero el chiste es ese, ¿ok? No necesitamos tener más de una para tener ya un estudio y no necesitamos analizarla o hacerle algún ajuste estadístico. El hecho de que nosotros describamos algo, ya estamos haciendo un estudio con una variable. Esto es característico de cuando un estudio tiene un alcance ya sea exploratorio o tiene un alcance descriptivo. Hay que recordar que existen 4 alcances en nuestros estudios. Para quien no esté familiarizado con el término de alcance de un estudio, es pues, muy intuitivo. Lo que nosotros queremos lograr al final de nuestro estudio, lo que nosotros queremos alcanzar. Podemos explorar un tema nuevo, podemos describir un tema, podemos encontrar una relación o podemos encontrar una causa. Nuestro objetivo final, es decir, nuestro alcance, va a determinar mucho de cómo nosotros manipulemos nuestras variables. Entonces, en los estudios de alcance exploratorio y descriptivo, generalmente va a ser univariable y nosotros nos vamos a limitar a describir. Pero también podemos analizarlo, ya sea matemáticamente o de forma cualitativa, pero se le puede dar un alcance todavía mayor a solo describir. Y es cuando nosotros empezamos a preguntarnos cuáles pueden ser las relaciones que puedan tener una, dos o más variables entre sí o entre sus medios. Entonces, por ejemplo, ¿será que la variable A se relaciona o causa o explica alguna situación de la variable B? Entonces tenemos dos variables, pero como les dije, pueden ser más, y va a haber una relación. La más básica es que tengan algo que ver, una relación como tal textualmente, que estén relacionadas. Lo que le seguiría es una cuestión de causa, es decir, no solo están relacionados, sino que A provoca B. Y si yo me estoy preguntando si mis dos variables pueden tener alguna relación, sea del tipo que sea, yo ya estoy planteando una pregunta de investigación. Yo para cuando me planteo mi pregunta de investigación, no he desarrollado mi investigación, no he ido al campo, no he buscado, no he hecho mi metaanálisis, solo lo estoy cuestionando. Pero en ese momento yo tengo que dar una explicación de lo que creo que va a pasar. Entonces tengo que decir, sí, la variable A se relaciona con la variable B, o no, la variable A no se relaciona con la variable B. Cuando yo estoy haciendo una afirmación que contesta mi pregunta, es decir, yo creo que A provoca B, yo lo que estoy dando es mi hipótesis. La hipótesis es la pregunta, la respuesta temporal a mi pregunta de investigación. ¿Okay? Y conforme a mi hipótesis, yo tengo que cuestionarme cómo pruebo mi hipótesis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué diseño voy a llevar a cabo? ¿O qué protocolo? Es por ello que una vez que tengamos nuestra hipótesis, vamos a dar con el diseño de estudio. Entonces, si se dan cuenta en este enfoque que les doy, porque me toca hablar de variables, hasta que yo tengo bien claro cuáles son mis variables, yo puedo cuestionarme y entonces puedo dar una respuesta temporal. Y con respuesta temporal yo tengo que pensar cómo puedo diseñar mi estudio para contestar verdaderamente y ver si mi respuesta era correcta o no. Pero esto ya lo vieron con Víctor. Pero es importante que hagan ese hilo mental porque la metodología es eso, histórico y es por pasos. Y a veces, por ejemplo, en este congreso que veo que vemos variables, vemos muestreo, vemos diseños, a veces no se termina de hilar porque lo seguimos viendo como temas separados. Entonces no se pierdan. Ver variables no es solo ver variables, es ver cómo se relaciona con todo el protocolo y con todo mi proyecto de investigación. Ok, ahora, ¿cómo clasificamos las variables? ¿Es importante saberlo? Subjetivo. Para fines de examen, sí. Para fines prácticos, muy poco. Entonces,
Hay tres formas de clasificar las variables. Primero, en cuanto a su composición como tal. Después, por su función dentro de nuestra investigación. Y después, por los datos que generan. Estas tres composiciones o tres formas de clasificar son subjetivas a lo que nosotros queremos hacer. Vamos a ver que en cuestión de función va a ser muy importante para cuando nosotros estemos planteando nuestro protocolo de investigación. La parte de composición es importante para cuando nosotros estemos diseñando nuestra investigación. Y los datos que genera van a ser muy importantes para cuando nosotros hagamos los análisis estadísticos. Ok. Empecemos entonces por la composición de las variables. Hay dos tipos principales, las simples y las complejas. Las formas más técnicas de llamarles son las variables de la investigación para referirnos a las variables simples y variables de matriz para referirnos a las variables complejas. Porque vamos a ver que adelante hay otro tipo de clasificación de variables que también utiliza los términos simples y complejos. Entonces, para que no se malentienda, vamos a llamarles variables de la investigación, aunque sabemos que todas son variables de investigación y variables de matriz. ¿Por qué se llaman así o por qué se clasifican así? Hay variables que yo puedo medir y registrar haciendo uso de una sola medición o de una sola intervención o haciendo uso de un solo reactivo, de un solo ítem. Pasemos a los ejemplos. El peso. Yo subo a mi paciente a la báscula y con eso yo obtuve mi medición, ya obtuve mi dato y mi registro. La temperatura con mi termómetro. La presión, le tomo la TA y así sucesivamente. También le puedo preguntar qué tan feliz está ahorita, qué tanto ha llorado en los últimos 6 meses. Si fuera un cuestionario, sería una sola pregunta. Pero existen cosas más complejas que yo no las voy a obtener preguntando, midiendo o observando a simple vista. Como pueden ser escalas, como por ejemplo, para saber si un paciente está deprimido, yo necesito aplicarle escalas. Y cada escala va a tener reactivos. Cada reactivo va a ser una variable simple. Ha estado llorando, se ha hecho daño, ha estado comiendo bien. Eso me va a dar datos de sí o no, o del 1 al 10, etcétera. Pero me va a dar un solo dato. Y ese dato no me va a decir si el paciente tiene depresión o no. Yo voy a tener entonces que conjuntar mis variables simples, armarlas, sumarlas, restarlas, hacerles algún análisis para obtener mi resultado. ¿Mi paciente está deprimido, sí o no? La depresión es una variable, pero yo no la puedo medir con un simple instrumento, una simple medición. No hay una prueba de laboratorio para la depresión o un termómetro de depresión, etcétera, ¿no? Necesito otras variables para llegar a ese resultado. Una matriz es para fines de para este tema, son las bases de datos, lo que nosotros metemos a los software. Entonces, por eso se le dice variables de matriz, porque generalmente en mi base de datos tengo mis variables simples y yo le voy a pedir, por favor, combíname tal y tal variable o calcúlame tal y tal con tal y me va a dar un resultado. Esos resultados, esas variables, las voy a obtener una vez que entren a mi matriz. Por eso se le llaman variables de matriz. Pero existen variables variables complejas que nosotros usamos día a día. Por ejemplo, el IMC. No tenemos un IMSómetro o una prueba de laboratorio del IMC. Nosotros necesitamos pesar a nuestro paciente, medir a nuestro paciente y luego hacemos el cálculo. No necesariamente todas estas variables entran a una matriz, pero pues de ahí viene el nombre y generalmente de ahí suena. Pero nosotros convivimos con variables simples y complejas todo el tiempo. ¿Ok? Ahora hablemos de por su función, que es a lo que más estamos acostumbrados. Vamos a tener las variables independientes que no estar y van a ser las que nosotros vamos a manipular. Vamos a tener las dependientes, que van a ser los efectos de mi variable independiente y no es la que manipulamos, sino la que registramos. Yo siempre, y incluso 10 minutos antes de esta plática también, me suelo confundir entre cuál es la independiente y la dependiente. Y esto es vital para exámenes, para protocolos, para defender su tesis, etcétera. Yo la forma en la que más como que le hallo la onda es cruzarlas.
La independiente es la que depende del investigador y la dependiente es la que es independiente del investigador. ¿Okay? Sea que sea el acrónimo que ustedes utilicen o la mnemotecnia, siempre tienen que tener en cuenta que la independiente es la que se manipula y la dependiente es la que vamos a medir, la que no sabemos si está o no, cómo va a modificarse. Generalmente se va a representar la independiente con una X y la dependiente con una Y. Van a haber muchos libros de metodología o libros de estadística o incluso protocolos que en la parte de hipótesis los van a plantear como si fuera una ecuación. X, Y, X1, que es mi variable independiente 1, que ya mencioné en mi texto, y mi dependiente Y2, que es la que ya mencioné en la parte de justificación, etcétera. Esto permite, ahorita vamos a ver cuando se vuelve muy complejo el asunto, abreviar mucho texto. Entonces, nuevamente, la independiente es la X y es la que yo, investigador, voy a manipular. La dependiente es la y es la que yo voy a medir. Pero también hay una tercera o un tercer tipo de variable respecto a la función, que son las intervenientes, que generalmente se representan con una Z. Yo generalmente puedo trazar una línea recta de X a Y para describir que hay una relación o un efecto o lo que yo quiera. Pero entre esa línea recta puede haber muchas cosas que modifiquen mi medición. Por ejemplo, nuevamente con el ejemplo de la temperatura. Mi variable independiente, es decir, la que yo voy a manipular, puede ser mi paciente. Mi paciente yo lo voy a exponer al frío 10 minutos y luego le voy a medir la temperatura. Y mi variable dependiente, que es la que voy a medir, es la temperatura. Si yo no tengo en cuenta que mi paciente es un paciente hipotiroideo que se puede ver más afectado por la temperatura, yo puedo llegar a una variable confusional. Todas estas cosas que pueden manipular mi resultado en mi ejemplo, o en mi experimento, que es exponer a un paciente 10 minutos al frío y luego tomarle la temperatura, y que puede ser una lista muy gigante, puede ser la ropa que trae, la actividad física que hizo antes de llegar a mi experimento, los medicamentos que está tomando, lo que tomó o comió antes de mi experimento. Todas esas cuestiones son variables intervenientes que pueden modificar mi resultado. Yo puedo, como investigador, estar consciente de ellas o no. Si yo soy consciente, se vuelven una variable interveniente. Pero si yo no soy consciente de ella y esta está modificando mis resultados, se vuelve una variable confusional. Y estas van a ser muy importantes cuando estemos haciendo nuestro análisis estadístico, porque tenemos que correrle pruebas a nuestros análisis para buscarlas. Generalmente vemos si el sexo o la edad suele ser un factor confusional que nosotros no tuvimos en cuenta, no tomamos control. El sexo, una variable, las mujeres generalmente llegan a tener entre medio grado y un grado más arriba su temperatura que los hombres. Entonces, si yo no lo tengo en cuenta, puedo decir, no, pues es que resulta que si los expongo al frío 10 minutos, su temperatura va a bajar 2 grados. ¿Okay? Y eso puede volver a predisponer a mi paciente a hipotermia de acuerdo a la literatura. Pero si yo no me di cuenta que la mayoría de mis intervenidos eran hombres que pues tienen su temperatura más baja, entonces ahí mi resultado va a estar sesgado por esta variable confusional y por tanto mis resultados no van a tener un suficiente validez interna porque yo no tuve un control adecuado de mi experimento y por tanto no voy a tener una validez externa y no lo voy a poder yo pasar a otras personas fuera de mi estudio. Entonces, como pueden ver, las variables son un tema muy sencillo. Como vimos en la definición, la variable que es algo, pero su relación con cada una de las etapas de la investigación es vital. Y si no son conscientes de ello, pueden ser susceptibles a equivocarse. ¿Ok? Ojo aquí, las variables independientes y dependientes solo existen en los estudios de causalidad. En los estudios descriptivos
o en los exploratorios jamás va a haber una variable independiente y dependiente. Y en los estudios de correlación, es decir, cuando estamos buscando una relación, tampoco existen, porque solo estamos viendo si este se relaciona con este. Yo no sé si este afecta a este o este afecta al otro. Solo estoy diciendo que hay una relación y por ello tampoco puedo hablar de variables independientes o dependientes. Solo cuando ya encontré una relación entre mis dos variables, puedo yo entonces proceder a hacer un estudio de causalidad y entonces ya puedo yo hablar de una variable independiente y dependiente. Por ejemplo, pensemos en derrame pleural y un tumor pleural. Vaya, yo puedo encontrar que hay una relación entre un derrame pleural y hay también un tumor pleural. ¿Hay una relación? Pues sí, matemáticamente sí pude encontrar tal resultado. Pero yo en ese punto, hasta que no le haga otra prueba, yo no sé si el derrame pleural causó el tumor pleural o el tumor pleural causó el derrame pleural. Entonces, es muy importante que seamos muy cuidadosos en esta parte de las variables independientes y dependientes de la causalidad o de la correlación. Cuando alguien está revisando un protocolo y vemos que no es un estudio de causalidad y están hablando de variables independientes y dependientes, desde ahí ya se puede tronar un protocolo y saber que no está bien hecho. Entonces, para que no los agarren en curva, tengan mucho cuidado en solo usar las variables independientes y dependientes. Suponiendo que su estudio sí es de causalidad, nosotros podemos tener también estudios bivariados, que es cuando tenemos solamente dos variables, variable dependiente e independiente, o puedo tener un estudio multivariable, donde yo tengo un efecto, puede ser el tumor, pero también puedo tener muchos factores de riesgo, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, y yo sé que alguna de esas tres pueden estar relacionadas, no necesariamente que las causan, pero sí sé que alguna de esas tres, y voy a hacer un estudio de esas tres para ver cuál sí lo causa. ¿Okay? No necesito hacer un estudio para cada uno. Puedo hacer en un estudio, medir todos mis factores de riesgo y simplemente hacer un estudio multivariado. Pero ojo aquí, es simple. Y si estamos hablando de algo simple, tristemente significa que también hay algo complejo. Y vaya que puede ser complejo. Este es un diagrama de algún estudio hipotético sobre, por ejemplo, integración de o ambiente laboral sano en una empresa. Y si se dan cuenta, nosotros necesitamos encontrar muchas o analizar muchas cosas distintas para poder, si es un lugar integralmente sano de trabajo, sigue siendo una variable. Es decir, para formar mi compleja, tengo otras más simples que me van a dar otra compleja, que me va a dar otra compleja, y de esas dos complejas, otra compleja. Es a lo que nosotros llamamos un estudio multivariable complejo. Voy a señalar, permítanme, la paga, la integración, la comunicación, bla, 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 son cosas simples. Yo puedo medirlas. ¿Cuánto se pagan? 30,000 pesos, ¿no? Entonces yo puedo poner, le pagan, según mi clasificación interna, le pagan mucho, poquito, más o menos. La integración, ¿qué tan integrado te sientes? No, pues mucho, poquito, más o menos. Y así con cada una de ellas. Y yo puedo tener una escala para medir satisfacción laboral, donde me dice que es satisfactoriamente si la paga tiene puntuación de 3, integración tiene puntuación de 2, y así sucesivamente, ¿no? Para poder saber si sí o si no es. Y lo mismo con la resignación personal. Yo aquí tengo una variable, una variable Z, porque mi resignación personal va a depender de mi satisfacción laboral, pero va a haber otras variables que pueden intervenir en mi resultado de resignación personal, ¿ok? Entonces, como pueden ver, un estudio puede ser o muy sencillo o muy complejo. En este punto me han preguntado algunas veces que qué es mejor, un estudio con pocas variables o con muchas variables. Y la respuesta es, no existe un estudio mejor que otro. Hay un estudio mejor diseñado que otro. La cantidad de variables va a depender
de la cantidad de información que nosotros necesitamos para contestar nuestra pregunta. Si nuestro estudio necesita 3 variables y yo en mi protocolo pongo 3 variables, mi protocolo va a estar bien hecho. Pero si yo pongo 1 o 10, verdaderamente va a tener información de sobra o va a tener información de menos. Y todos los excesos son malos, incluyendo aquí en la investigación. Entonces, ojo ahí. Ok, entonces tenemos otra forma de clasificarlos, que es de acuerdo a los datos que generan nuestras variables. Y la forma o los datos que nos van a dar, a su vez se pueden subclasificar en cualitativos o categóricos y en cuantitativos. Los categóricos generalmente ella suma al día en una clasificación del 1 al 10, de 11 al 20, etcétera, etcétera. O puede ser el nombre de una escuela, el nombre de un grado escolar, etcétera. ¿Ok? Entonces, ojo ahí. Y los cuantitativos simplemente son el número obtenido de mi medición. Volvamos al IMC. Hay datos que pueden ser casi híbridos, ¿ok? Y va a depender de qué función le demos. Por ejemplo, si yo utilizo mi peso y altura para calcular mi IMC, yo voy a obtener un número, 32, 28, 18, etcétera. Técnicamente es un número, es un dato cuantitativo. ¿Por qué? Porque representa conteos o mediciones, porque es un número. Yo no lo medí, entonces técnicamente es cualitativo, pero sigue siendo un número. Sin embargo, hacer análisis con un número, y ahorita vamos a ver que hay distintos tipos de números, se puede volver difícil. Y es por ello que nosotros volvemos a categorizar del 18 al 20, no me juzguen, porque ahorita no me acuerdo. Del 18 al 25 es peso normal, o al 24. Y del 25 para arriba es sobrepeso y luego obesidad o bla, 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 bla. Lo volvemos una categoría. Sobre todo, estemos dándole un uso. Es decir, cuando le estemos un análisis. Hay un diagrama muy sencillo, no es mío, lo copié descaradamente de cursodeestadísticaonline.com, que me gusta mucho porque representa muy bien la clasificación que siempre les van a preguntar en la universidad y que también es bastante práctico para cuando nosotros ya estamos haciendo un protocolo. En nuestro protocolo solo nos van a preguntar generalmente cuáles son nuestras variables independientes y dependientes, pero es importante que sepan esto y ahorita van a ver por qué. Para las cualitativas o categóricas, generalmente existen 2 categorías, que son las más usuales, las nominales y las ordinales. Las nominales nos van a permitir agrupar sujetos, números, intervenidos, de acuerdo a una característica que tenían. Pero todas van a tener el mismo valor, a diferencia de las ordinales, donde sí vamos a poder nosotros acomodar, porque cada categoría va a tener un valor distinto. Por ejemplo, las calificaciones tipo estadounidenses que van a B, C, D, E, F, donde sabemos que el F es lo más bajito y el A es lo más alto. Yo no les estoy dando un valor numérico, aunque nosotros podemos inferir que el A es un 10 y que la F es un 5, porque nosotros así acá acostumbramos que las calificaciones estén del 1 al 10, pero verdaderamente allá no tienen un valor numérico, sino un valor jerárquico. El A está por arriba, el B bla, 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 y nosotros les damos un valor más bien también cualitativo. De la F para abajo está reprobado, de la F para arriba estás aprobado. Cuando ya estamos hablando de números, nosotros tenemos que discriminar 2 tipos de números. Los números que son discretos, que vaya, serían los enteros, y nos van a, que son el 1, 2, 3, 4, 5, y así no hay intermedios. Del 1 al 2 no hay nada, del 2 al 3 tampoco hay nada, a diferencia de los continuos, que nos van a permitir valores infinitos entre el 1 y el 2. Incluso entre el 1.1 y el
1.2, ahí también va a haber valores infinitos. No es una ley, pero cada una nos va a servir para algo. Si nosotros sabemos para qué utilizamos esta variable, nosotros vamos a poder saber orientarnos qué tipo de variable es. Nos podemos orientar por el tipo de valor o por la función que le estamos dando. Los nominales los vamos a utilizar para clasificar, los ordinales para jerarquizar, las discretas para contar y las continuas para medir. Donde más confusión causa es en la parte de discretas y continuos. Pero si nosotros no podemos dividir algo, generalmente es de un discreto. ¿Cuántos hijos tienes? 2.5 no se puede. O tenemos 2 o tenemos 3. En cambio, cuando estamos midiendo la temperatura, sí podemos tener 36.7 o 36.9 o 36.8. ¿Ok? Esta es la clasificación más común y más práctica de las variables. Sin embargo, hay otro tipo de clasificación underground que solo usamos los SNI 9000 para preguntar en el examen y reprobarlos, que se le llama categoría por medición, que es esta. Los ordinales y los nominales siguen siendo los mismos, pero aquí hay unos nuevos que parecen mucho a los anteriores, que son los de razón y los de intervalo. Ambos manejan números, ambos se utilizan para medir, pero pero se van a diferenciar por la forma en la que los utilizamos para medir. Los de razón van a tener un cero inicial. Por ejemplo, si yo mido la altura de un cerro, voy a empezar con los 0 metros y cuando termine voy a estar a los 125 metros. Voy del 0 al 125 o al 300, etcétera. Siempre hay un cero porque es donde inicio. Además, se dice aquí que las proporciones tienen sentido. ¿Por qué? Porque si yo me subo a un cerro y mide 125 metros y luego yo me subo a otro donde mide 250 metros, yo puedo decir que es el doble de alto. Y el hecho de que sea el doble de alto causa un sentido porque es más cansado, porque hay menos oxígeno, etcétera, etcétera, ¿ok? Hay un cambio y la proporción es lógica. A diferencia de los de intervalos, aquí no hay un cero inicial. Aquí, aunque puede existir un cero, este cero solo es un valor más, no implica que hayamos iniciado aquí. Por ejemplo, en el ejemplo que ya he estado usando mucho, la temperatura. Cuando nosotros estamos en cero, generalmente Fahrenheit o centígrados, el cero solo es un valor más porque existen los negativos. En la temperatura Kelvin, pues sí hablamos de que no hay calor o que no hay temperatura. Pero cuando estamos hablando de Fahrenheit o Celsius, sí hay un valor cuando estamos en cero. Y cuando nosotros estamos aplicando la temperatura para una investigación, generalmente no, las proporciones no van a tener sentido. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con 38 de fiebre, el doble de temperatura serían 70 y tantos. No hace sentido que una persona tenga tal temperatura, no es compatible con la vida. Y no es lo mismo decir que un paciente tiene 2 manchas de viruela a que tiene 4. Ahí yo estoy contando desde 0, porque no tenía ninguna y ya tuvo 4. Pero en este tipo de mediciones, generalmente ya se cuenta y el hecho de que duplique o disminuya la mitad no me va a hacer un sentido clínico ni matemático. Esta clasificación es útil para entender o para definir cómo voy a medir las cosas cuando es un objeto relativamente desconocido y darme una orientación de qué instrumento estadístico le puedo aplicar o no. Pero para fines prácticos, no se confundan. Te los cuento con fines de chisme. Esta es la buena y es la que si tienen que aprendérsela, apréndansela. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasemos de estar aquí platicando de lo teórico, de formular nuestra hipótesis y pasemos a analizar nuestros datos, nos vamos a topar que cuando metamos nuestra matriz de datos o nuestra base de datos a nuestro software, nos va a preguntar, bueno, sí me estás dando aquí el sexo, pero yo soy una computadora
y no sé qué es el sexo, solo veo que me pones sí o no o M o F, dime por favor qué tipo de variable me estás dando, ¿ok? Porque de acuerdo a las variables que tú quieras combinar, yo te voy a decir qué análisis estadístico puedo hacer o cuáles no puedo hacer, ¿ok? No puedo utilizar ciertos instrumentos o ciertos procesos con una combinación inadecuada de variables. Generalmente, las cuantitativas se tienen que hacer análisis cuantitativos, los nominales nominales, o a veces se tienen que pasar un dato nominal a uno cuantitativo y así sucesivamente. Entonces, entender por qué estamos clasificándolo así es por esto, porque necesitamos nosotros describirle a la computadora que no sabe qué es el peso, qué es la altura, lo que nosotros estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer. ¿Ok? Como les dije, la cuestión de variables es relativamente muy sencilla. Sencilla cuando lo vemos de forma individual, que es una variable, algo que medimos, algo que existe. Pero que tiene un peso muy grande en la investigación cuando nosotros le estamos aplicando. ¿Ok? Me voy a despedir con la frase que estoy a punto de adoptar como mía, de tanto que la digo, y es que somos como enanos sentados sobre los hombros de gigantes para ver más cosas que ellos y ver más lejos. No porque nuestra visión sea más aguda o nuestra estatura sea mayor, sino porque podemos elevarnos más alto gracias a su estatura de gigante. Y me despido con esta frase porque cuando empecé a dar esta clase de pláticas por metodología, yo les preguntaba si tenían alguna duda. Y yo esperanzado a que, a diferencia de nuestras clases universitarias, aquí se animaran a hacer preguntas, pues me topaba con que no, y tenía un silencio medio incómodo. Entonces, me despido con esta frase porque los invito a que se acerquen a quien puedan para aprender más, para llegar más lejos. Yo como universitario viví y a veces sigo viviendo esa especie de temor a preguntar, porque a veces nos intimida el ponente, nuestro maestro, y esa pregunta puede ser vital para entender un tema o no. Y un tema bien entendido es un tema bien aplicado. Entonces, acérquense a quien puedan. Generalmente acercarse con un compañero, sigo siendo pasante, es más fácil porque están un poco más en su contexto, porque los entienden un poquito más y el lenguaje y la comunicación suele ser un poco más impersonal. Entonces los invito a que si tienen alguna duda, la hagan ahorita, pero en caso de que tengan una duda y no la quieran hacer en este momento, se acerquen de todas formas, aquí está mi correo, me pueden mandar un WhatsApp, me pueden contactar por cualquier red social y les prometo que les voy a contestar. Si necesitan, hay algo que no entendieron de esta plática, si hay algún tema que no entendieron de alguna plática que estén llevando en este congreso o algo que no entendieron en su clase de metodología o quieren asesoría para un protocolo que están haciendo o necesitan un consejo de cuestión editorial, recuerden que también estoy en CIMES, con mucho gusto les puedo dar. Pero acérquense y no dejen que las dudas queden en ese baúl. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos y si tienen dudas, adelante. Chicas organizadoras. Muchas gracias, Samu. Seguimos a la espera de alguna duda, algún comentario. Bueno, el primer comentario dice que estuvo excelente toda la información que nos proporcionaste y muchas gracias. Es de parte de Esmeralda Aguilar Vázquez. Gracias. Bueno, al parecer no hay ninguna duda. De todas formas, muchas gracias también por regalarnos tus redes sociales para que te puedan contactar. Bueno, en este momento... Okay. Muchísimas gracias a todos.
En este momento les hago el envío del link para el pase de lista, al igual que les voy a compartir la imagen. Igual, si llegan a tener alguna duda durante este tiempo que vamos a proyectar la imagen, pueden externarla. Tenemos otro comentario que es de Nora Estrada. Dice, mil gracias por la ponencia, todo muy entendible. Sin duda creo que ya extrañábamos tus presentaciones, súper digeribles, Samu. Muchas gracias. Bueno, como no hay ningún otro comentario, nuevamente la Iniciativa Integral Médica Politécnica, la Asociación Médica de Estudiantes de Jalapa, los comités académicos de estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Comité de Estudiantes de Medicina de Tapachula, junto con, bueno, pues, FELSOSEM y CPDEC, le damos las gracias a nuestro ponente, editor en jefe de la revista CIMEF, por su excelente ponencia. Y en el transcurso de la semana tenemos la entrega de tu constancia por medio del correo. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias, Samu. Gracias por la invitación, gracias a todos por tomarse el tiempo de estar aquí y espero verlos muy pronto en otra ponencia. Cualquier cosa, ya saben. Nos vemos.